Quiero que recuerdes algo sobre la humillación. La humillación real no siempre llega con voces alzadas o puertas que se azotan. A veces llega en medio de una cena de Navidad, envuelta en palabras calmadas y un tono casual, pronunciadas por la persona que criaste con tus propias manos. Día de Navidad, 2023. Denver, Colorado. La nieve caía en espesos cortinajes silenciosos fuera de la ventana del comedor de mi hija. El aroma del jamón glaseado se mezclaba con canela de las velas que Aaron había colocado sobre la repisa de la chimenea. Todos reunidos alrededor de su mesa. Aaron y su esposo Joseph, los padres de él, el hermano con toda su familia, incluso una tía visitante de Texas que nunca había conocido antes de esa tarde, 11 personas en total, y yo. Me senté cerca del extremo de la mesa, más cerca de la cocina que de la chimenea, lo cual debería haberme dicho algo desde ese momento. Pero había aprendido hacía mucho tiempo a no leer demasiado en los arreglos de asientos. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije que solo estaba agradecida de ser incluida. A mitad de la comida, Aaron dejó su tenedor. Tenía esa expresión en su rostro, esa que adopta cuando está a punto de hacer un anuncio que ya ha decidido que es definitivo. La reconocí de cuando tenía 16 años y me dijo que dejaba el softball, o cuando tenía 22 y dijo que se mudaría con Joseph antes de la boda. Me miró directamente. «Mamá», dijo, su voz firme y lo suficientemente clara como para que las conversaciones a nuestro alrededor comenzaran a desvanecerse. «Tus necesidades vienen al último, la familia de mi esposo viene primero». Las palabras quedaron suspendidas ahí como humo. Joseph, sentado a su lado, asintió. Ni siquiera me miró. Solo un pequeño asentimiento de acuerdo, como si ella hubiera dicho algo tan simple como «por favor pasa la sal». La mesa quedó en silencio. Los tenedores dejaron de moverse. El vaso de alguien tintineó contra un plato. La madre de Joseph miró hacia sus manos. La esposa del hermano de Joseph, de repente, se interesó mucho en su servilleta. Pero nadie dijo una palabra. Y Aaron, ella no se estremeció, no lo suavizó, no agregó, no lo dije así, o, ya sabes a qué me refiero. Solo se quedó ahí sentada, tranquila como una mañana de domingo, esperando mi respuesta. Alcancé mi vaso de agua. Mi mano no temblaba, lo cual me sorprendió. Tomé un sorbo lento, lo volví a colocar y encontré sus ojos. «Es bueno saberlo», dije. Eso fue todo. 2 palabras. No discutí. No le pedí que se explicara frente a todos. No lloré, ni me levanté, ni hice una escena. Simplemente reconocí lo que había dicho, de la misma manera en que podrías reconocer que alguien te dice que va a llover mañana. La habitación parpadeó con incomodidad. Algunas personas se movieron en sus asientos. El padre de Joseph se aclaró la garganta y murmuró algo sobre el clima. Su tía de Texas de repente encontró una razón para revisar el postre en la cocina, pero Aaron no lo retiró, no se disculpó, ni siquiera se veía incómoda, solo recogió su tenedor y continuó comiendo como si hubiera anunciado el horario de la cena, en lugar de clasificar mi valor en su vida. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde estás? Me encantaría saberlo. Así que deja un comentario y cuéntame. Y si esta historia ya te está llegando cerca del corazón, adelante, y presiona ese botón de me gusta, y suscríbete, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente qué sucede cuando una madre finalmente deja de ceder. Ahora, de vuelta a esa mesa. Me quedé durante el resto de la comida, porque irme inmediatamente lo habría empeorado. Nunca he sido el tipo de mujer que sale furiosa. Fui criada para soportar, para suavizar las cosas, para asegurarme de que todos los demás se sintieran cómodos incluso cuando me estaba rompiendo por dentro. Así que me quedé. Sonreí cuando la madre de Joseph elogió las judías verdes. Asentí cuando su hermano habló sobre el equipo de baloncesto de su hijo. Incluso ayudé a recoger los platos cuando terminó el postre, apilándolos cuidadosamente en la cocina de Aaron mientras ella se reía de algo que Joseph dijo en la otra habitación. Pero por dentro algo había cambiado. No roto, no agrietado, cambiado, como un hueso que había estado fuera de lugar durante años, finalmente deslizándose en alineación. Y el alivio de ello fue tan agudo que casi se sintió como dolor. Cuando finalmente me despedí, Aaron me acompañó a la puerta.
Besó mi mejilla de la manera en que siempre lo hacía, ligera y rápida, ya pensando en volver con sus invitados. Maneja con cuidado, mamá, dijo. Las carreteras se están poniendo mal. Lo haré, le dije. Sonrió y cerró la puerta. Me quedé en su porche por un momento, escuchando los sonidos amortiguados de risas y conversación adentro. La nieve caía más fuerte ahora, acumulándose en mi abrigo y en mi cabello. Caminé hacia mi auto, limpié la nieve del parabrisas con mi manga y me senté en el asiento del conductor con el motor encendido, esperando que el calor arrancara. Y ahí fue cuando me golpeó, no enojo, no tristeza, claridad. Durante 26 años, había vertido todo lo que tenía en criar a esa niña. Trabajé turnos dobles cuando necesitó aparatos dentales. Limpié edificios de oficinas por la noche para que pudiera jugar softball. Comí ramen durante semanas para que ella pudiera ir en su viaje de último año. Pagué por su universidad, su auto, su cirugía, su casa. Lo hice sin vacilar, sin llevar la cuenta, sin decir nunca ni una vez, me debes esto. Porque eso es lo que las madres hacen, o al menos eso es lo que pensé que se suponía que las madres debían hacer. Pero en algún lugar del camino, todo ese dar le había enseñado algo que nunca pretendí. Le enseñó que siempre estaría ahí, que siempre diría que sí, que mis necesidades no importaban, que yo venía al último. Y la peor parte, lo acababa de decir en voz alta frente a todos, y nadie me había defendido, ni Joseph, ni su familia, ni siquiera la propia Erin después de que las palabras salieron de su boca. Porque todos lo creían también. Conduje a casa por las calles vacías, agarrando el volante con ambas manos, reproduciendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Tus necesidades vienen al último. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver el camino adelante, pero no me importó. Solo seguí conduciendo, dejando que los limpiaparabrisas rasparan de un lado a otro en un ritmo que coincidía con los latidos en mi pecho. Cuando finalmente llegué a mi entrada, la casa estaba oscura. Había dejado las luces del árbol de Navidad en un temporizador, pero ya se habían apagado para la noche. Abrí la puerta, entré, y no me molesté en encender las lámparas. Solo me quedé ahí parada en la sala oscura, mirando el contorno tenue del árbol en la esquina, y dejé que la verdad se asentara sobre mí como la nieve que se asentaba afuera. Había criado a mi hija para que supiera que era amada, pero también la había criado para creer que yo no importaba, y eso fue culpa mía. Caminé hacia el sofá y me senté, todavía usando mi abrigo, todavía fría del viaje. No lloré, no llamé a nadie. No me serví un trago, ni encendí la televisión, ni hice ninguna de las cosas que la gente hace cuando están tratando de distraerse de algo doloroso. Solo me senté ahí. E hice una decisión. No una ruidosa, no una dramática. Solo una decisión tranquila y firme que se sintió como la primera elección real que había hecho en décadas. No iba a arreglar esto. No iba a explicarme. No iba a suplicarle que me viera diferente. Solo iba a parar. Parar de dar, parar de ceder, parar de ponerme al último. Porque Aaron finalmente me había dicho la verdad, y lo menos que podía hacer era escuchar. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? En lugar de eso, me senté en esa sala oscura hasta que el cielo comenzó a aclararse, pensando en cómo llegamos aquí, en dónde comenzó todo. Ahí fue cuando todo cambió. Aaron tenía 4 años. Todavía lo suficientemente pequeña como para que pudiera cargarla en mi cadera cuando se cansaba. Su padre y yo habíamos estado juntos desde que yo tenía 23 años, nos casamos a los 25, y para cuando Aaron llegó, pensé que habíamos descubierto cómo hacer que funcionara. Estaba equivocada. Él era un soñador, el tipo de hombre que siempre tenía la siguiente gran idea, pero nunca la seguía completamente. Había prometido conseguir un trabajo estable, ayudar más con Aaron, dejar de desaparecer por días seguidos. Y le creí cada vez hasta el día en que dejé de creerle. Sucedió detrás de un Safeway en la avenida Colfax en Aurora. Le había pedido que me encontrara allí durante mi descanso de almuerzo porque necesitábamos hablar sobre facturas. El alquiler estaba atrasado otra vez. La compañía eléctrica había enviado un aviso final. Aaron necesitaba zapatos nuevos porque había superado los que le había comprado 3 meses antes. Llegó 20 minutos tarde en un sedán destartalado que nunca había visto antes. Placas de fuera del estado. Nevada, creo.
No salió del auto, solo bajó la ventana y me miró con ojos cansados. No puedo hacer esto más, dijo. Yo estaba sosteniendo la mano de Erin. Ella estaba comiendo una galleta que había empacado en mi bolso, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de partirse por la mitad. ¿No puedes hacer qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Esto, paternidad, matrimonio, todo. No estoy hecho para esto. Se frotó la cara con ambas manos. Estoy diciendo que me voy. Hoy. Ahora mismo. Erin tiró de mi mano, preguntando si podíamos ir a ver los patos en el estanque al otro lado de la calle. Le dije que esperara solo un minuto, cariño. Miré hacia él de nuevo. ¿A dónde vas? ¿Importa? Podría importarle a ella. Miró a Erin por tal vez 2 segundos, luego apartó la mirada. Dile que lo siento. Y eso fue todo. Subió la ventana, puso el auto en reversa y salió de ese estacionamiento como si solo estuviera haciendo un mandado, como si no acabara de alejarse de toda su familia. Me quedé ahí parada mirando hasta que su auto desapareció doblando la esquina. Erin tiró de mi mano otra vez. Mami, ¿podemos ver los patos ahora? Sí, bebé, dije, forzando una sonrisa. Podemos ver los patos. Nunca le conté lo que pasó ese día. No la verdad completa. De todos modos, cuando creció y comenzó a preguntar dónde estaba su papá, solo dije que tuvo que irse y no podía volver. Nunca hablé mal de él. Nunca le dije que nos abandonó. Nunca quise que cargara con ese peso. Pero yo lo cargué, todo ello. Las facturas, el alquiler, el miedo de lo que pasaría si no podía hacerlo funcionar, la vergüenza de ser madre soltera en un mundo que todavía te miraba de reojo por ello. Tomé cada turno que pude conseguir en el centro de llamadas donde trabajaba. Cuando eso no fue suficiente, comencé a limpiar oficinas por la noche después de que Erin se fuera a la cama. Mi vecina, la señora Kapoor, la cuidaba gratis porque decía, toda madre merece ayuda. Y lo decía en serio. Llegaba a casa a las 2 de la mañana oliendo a lejía y pulidor de pisos, exhausta hasta los huesos, y revisaba a Erin durmiendo en su pequeña cama. La veía respirar, su rostro pacífico y perfecto, y me prometía a mí misma que nunca sentiría lo que yo sentí ese día en el estacionamiento de Safeway. Nunca se sentiría abandonada, nunca se preguntaría si era suficiente, nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Cuando necesitó aparatos dentales en 2007, trabajé horas extras durante 6 meses seguidos para cubrir el plan de pago. Cuando quiso jugar softball en 2009, compré el guante, los tacos, las tarifas de inscripción, aunque significaba que comía sopa y galletas para la cena la mayoría de las noches de esa temporada. Cuando lloró en 8º grado porque no tenía la misma ropa que las otras chicas, tomé un contrato de limpieza extra y le compré lo que necesitaba. Nunca dije que no. Nunca la hice sentir que el dinero estaba ajustado. Nunca la dejé verme luchar porque en mi mente eso es lo que las buenas madres hacían. Absorbían el dolor para que sus hijos no tuvieran que hacerlo. Pero lo que no me di cuenta, lo que no podía ver en ese entonces, era que le estaba enseñando algo peligroso. Le estaba enseñando que mis necesidades no existían, que yo era un pozo sin fondo del que podía sacar para siempre, que el sacrificio era solo lo que yo hacía, no algo que me costara nada. Para cuando llegó a la secundaria, se había vuelto automático. Pedía algo y yo encontraba la manera de dárselo. Un teléfono nuevo, un viaje de clase, dinero para el baile de graduación, gasolina para el auto que le había comprado cuando cumplió 16. Nunca preguntó si podía permitírmelo, solo asumió que podía, y yo la dejé. Cuando fue aceptada en la Universidad Estatal de Colorado en 2012, lloré en el estacionamiento de la oficina de admisiones. No porque no estuviera orgullosa. Estaba tan orgullosa que pensé que mi corazón podría estallar. Lloré porque no tenía idea de cómo iba a pagarlo. Pero lo resolví. Siempre lo hacía. Saqué préstamos, trabajé cada hora que pude, vendí cosas que no necesitaba y algunas que sí. Lo hice suceder porque eso es lo que había estado haciendo desde 1997. Haciéndolo suceder, manteniéndolo junto, manteniéndola a salvo de la verdad. Se graduó en 2016 con un título en marketing y una oferta de trabajo en Denver. Estaba tan aliviada que casi colapsó. Finalmente pensé, finalmente está establecida. Finalmente puedo respirar. Pero no se detuvo.
Ese mismo año, su auto se descompuso. Falla en la transmisión. La reparación costaba más de lo que valía el auto, así que le compré un Honda usado, confiable, seguro, exactamente lo que necesitaba. Me abrazó y dijo: «Gracias, mamá. Eres la mejor». Y creí que eso era todo lo que necesitaba ser, la mejor, la que arreglaba las cosas, la que aparecía. En 2018, tuvo cirugía de vesícula biliar. El seguro cubrió la mayor parte, pero todavía había una parte que se negaron a pagar. Aaron me llamó llorando, diciendo que no sabía qué hacer. Yo lo pagué. Por supuesto que lo hice. En 2020, ella y Joseph querían comprar su primera casa, pero las tasas hipotecarias habían subido y les faltaba para el pago inicial. Ni siquiera tuvo que preguntar. Yo me ofrecí. Me dije a mí misma que era una inversión en su futuro. Me dije que cualquier madre haría lo mismo. Me dije que era amor. Y tal vez lo era. Pero también era miedo. Miedo de que si alguna vez decía que no, si alguna vez me ponía primero, si alguna vez dejaba de ser la persona que la salvaba de cada problema, me miraría de la manera en que yo miré a su padre ese día en el estacionamiento, como si no fuera suficiente. Así que seguí dando. Y ella siguió tomando. No porque fuera cruel, no porque no me amara, sino porque yo la había entrenado para hacerlo. Sentada en mi sala esa noche de Navidad, mirando la forma oscura del árbol en la esquina, finalmente vi el patrón claramente. Cada vez que me borraba para hacer espacio para ella, le enseñaba que no necesitaba espacio. Cada vez que decía sí cuando debería haber dicho no, le enseñaba que mis límites no existían. Cada vez que sacrificaba sin reconocer el costo, le enseñaba que el sacrificio era gratis. Y ahora, 26 años después, me había mirado a los ojos y dicho exactamente lo que le había pasado décadas enseñándole. Tus necesidades vienen al último. Me levanté del sofá, mis piernas rígidas por estar sentada tanto tiempo, caminé hacia la ventana y miré la nieve que aún caía, cubriendo todo en silencio. Y susurré a la habitación vacía: no más. No fue fuerte. No fue dramático. Pero fue real. Y por primera vez en 26 años, lo decía en serio. El sol salió el 26 de diciembre, y yo todavía estaba despierta, todavía sentada en esa sala, todavía dándole vueltas a todo en mi mente. Pero algo había cambiado en esas horas silenciosas. La niebla se había levantado. Ahora podía ver claramente, tal vez por primera vez en décadas. Necesitaba saber la verdad real, no la historia que me había estado contando sobre el amor y el sacrificio, sino el costo real de esos 26 años. Hice café, fuerte y negro, y fui al armario del pasillo donde guardaba mis archivos. Cajas y carpetas y sobres llenos de recibos, estados de cuenta bancarios, confirmaciones de pago, cosas que había guardado sin saber realmente por qué. Tal vez alguna parte de mí siempre supo que algún día necesitaría pruebas. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor, luego comencé a sumar. Empecé con 1997, el año en que su padre se fue, el año en que nos convertimos solo nosotros dos contra todo. Costos de cuidado infantil mientras trabajaba turnos dobles. Ropa y zapatos que superaba cada pocos meses. Fiestas de cumpleaños que organicé incluso cuando apenas podía pagar los comestibles. Regalos de Navidad que puse en tarjetas de crédito que todavía estaba pagando años después. Luego la escuela primaria. Tarifas de excursiones, útiles escolares, el violín que quería aprender que costó $200 usado. Lecciones cada semana durante un año hasta que decidió que no le gustaba. No me enojé cuando lo dejó. Solo puse el violín en el armario y seguí trabajando. La escuela secundaria trajo aparatos dentales. $800 durante 2 años. Trabajé cada turno extra que pude conseguir en el centro de llamadas. Tomé 3 edificios de oficinas adicionales para limpiar por la noche. Recuerdo mis manos agrietándose y sangrando por los químicos en el invierno de 2007, envolviéndolas en vendajes antes de ir a mi trabajo diurno para que nadie las viera. Aaron se quitó los aparatos en 2009 y su sonrisa era perfecta. Eso es lo que importaba. Me dije que para eso era todo. Ese mismo año, se unió a la liga de softball. Inscripción, equipo, viajes a torneos en Colorado Springs y Fort Collins. La llevé a cada partido,
Incluso, los que comenzaban a las 7 de la mañana, los sábados, después de haber trabajado hasta las 3 limpiando oficinas. Me sentaba en esas gradas y vitoreaba hasta que se me iba la voz. Nunca supo que estaba funcionando con 2 horas de sueño. La secundaria fue peor, no porque ella fuera difícil, sino porque los costos se hicieron más grandes. Vestidos de graduación, gastos de baile de fin de curso, viaje de último año a California, tarifas de solicitud universitaria. Cuando fue aceptada en la Universidad Estatal de Colorado en 2012, estaba aterrorizada. Ganaba un dinero decente para entonces, pero decente no era suficiente para matrícula, alojamiento, comida, libros, todo lo que un estudiante universitario necesita. Saqué préstamos a mi nombre. Tomé turnos de fin de semana. Dejé de comprar ropa nueva para mí. Aprendí a cortarme el cabello yo misma. Conduje mi auto hasta que la luz de revisor motor se convirtió en un accesorio permanente en el tablero. Le envié dinero cada mes durante 4 años. Alquiler, comestibles, libros de texto que costaban $300 cada uno, una laptop cuando la suya murió durante la semana de exámenes finales, boletos de avión a casa para las vacaciones. Se graduó sin deudas. Yo todavía estaba pagando esos préstamos. 2016. El auto. El viejo murió y necesitaba algo confiable para su nuevo trabajo. Gasté $7,200 en un Honda Civic usado. No le dije que vacía mi fondo de emergencia para hacerlo. 2018. La cirugía. Extracción de vesícula biliar. El seguro cubrió la mayor parte, pero todavía había $300 que se negaron a pagar. Me llamó llorando, diciendo que no sabía qué hacer, y le dije que no se preocupara. Lo puse en una tarjeta de crédito e hice pagos mínimos durante el año siguiente. 2020. La casa. Ella y Joseph encontraron una casa inicial en un vecindario decente, pero les faltaba para el pago inicial. Necesitaban $12,000. Se los di. Les dije que era un regalo. Les dije que no se preocuparan por devolverlo. Les dije que estaba feliz de ayudarlos a comenzar su vida juntos. No les dije que había estado ahorrando ese dinero para mi propio futuro, para el día en que pudiera retirarme, cuando mi cuerpo finalmente se rindiera de todos esos años de turnos dobles y limpieza nocturna. No les dije que yo también tenía sueños. Pero les di el dinero de todos modos porque eso es lo que siempre hacía. Me senté en mi mesa del comedor con recibos y estados de cuenta, cubriendo cada superficie, y lo sumé todo. El número hizo que mis manos temblaran. $68,417. Eso es lo que le había dado durante 26 años, y eso ni siquiera contaba las cosas más pequeñas. Los comestibles que había comprado y dejado cuando el dinero estaba ajustado para ellos, los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad, las cenas que había pagado, el dinero para gasolina, los $100 aquí y allá, cuando mencionaba que las cosas estaban estresantes. $68. Miré ese número durante mucho tiempo. Quiero ser clara sobre algo. No me arrepentía de haberle dado esas cosas. No me arrepentía de trabajar hasta el agotamiento para asegurarme de que tuviera lo que necesitaba. Ni siquiera me arrepentía de los sacrificios. Lo que lamentaba era lo que le había enseñado. Le enseñó que yo era un recurso interminable. Le enseñó que el dinero aparecía cuando lo necesitaba. Le enseñó que mi comodidad, mi futuro, mis necesidades no importaban tanto como las suyas. Y la peor parte, yo me lo había hecho a mí misma. Cada vez que dije sí cuando quería decir no, la entrené para esperar sí. Cada vez que di sin establecer un límite, la entrené para tomar sin preguntar. Cada vez que fingí que el sacrificio no me costaba nada, la entrené para creer que era gratis. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero en realidad me había estado borrando. Recogí todos los papeles y los volví a poner en las carpetas, pero esta vez no los guardé. Los apilé ordenadamente en la esquina de mi escritorio donde pudiera verlos. Evidencia, prueba. Un espejo mostrándome exactamente lo que había estado haciendo durante más de 2 décadas. Luego abrí mi laptop. Era hora de hacer algo que nunca había hecho antes. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y miré mi cuenta corriente, mis ahorros, la pequeña cuenta de jubilación a la que había estado contribuyendo cuando podía. Miré la tarjeta de crédito que había usado para la cirugía de Aaron, todavía con saldo. El préstamo personal que había sacado para ayudar con sus gastos universitarios, todavía pagándose poco a poco.
Lo miré todo con nuevos ojos. Y luego comencé a hacer cambios. Primero, abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente, una que Aaron no conocía, una que nunca había enviado dinero a ella en una emergencia, una que era solo mía. Configuré transferencias automáticas. Mi cheque de pago iría allí ahora, todo. Luego revisé cada gasto compartido, cada pago automático que había configurado a lo largo de los años para ayudarla a ella y a Joseph. Su seguro de auto que de alguna manera había terminado cubriendo hace 6 meses cuando el dinero estaba ajustado para ellos. Los servicios de streaming que pagaba y que ellos usaban. La factura del teléfono que todavía tenía Aaron en mi plan familiar, aunque había estado casada durante 3 años. Cancelé todo, cada cosa. Luego cambié mis contraseñas, cuentas bancarias, correo electrónico, todo. Las hice largas y complicadas, cadenas de palabras y números que Aaron nunca adivinaría. No lo estaba haciendo para lastimarla, lo estaba haciendo para salvarme. Cuando terminé, eran casi las 12 del mediodía. Había estado en ello durante horas. Mi café se había enfriado. Me dolía la espalda por estar sentada en la misma posición, pero me sentía más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba ahí. Y finalmente lo había bajado. Me levanté y caminé hacia la ventana. La nieve había dejado de caer. El sol estaba afuera ahora, haciendo que todo fuera brillante y limpio y nuevo. Pensé en lo que quería, no lo que Aaron quería, no lo que Joseph necesitaba, no lo que nadie más esperaba de mí. ¿Qué quería yo? La respuesta llegó tan rápido que me sobresaltó. Quería descansar, quería despertar sin temor, quería ir a algún lugar hermoso y simplemente existir sin que nadie necesitara nada de mí. Quería recordar cómo se sentía ser una persona, no solo una fuente de dinero y soluciones. Me senté de nuevo en mi laptop y abrí una nueva pestaña. Escribí 4 palabras: paquetes vacacionales, Maldivas, lujo. Nunca había estado en ningún lugar tropical. Nunca había estado en unas vacaciones reales, del tipo en que no te preocupas por el costo o cuentas cada dólar o te sientes culpable por tomarte tiempo libre. Me desplacé por imágenes de agua azul clara y playas de arena blanca y villas sobre el agua con pisos de vidrio donde podías ver peces nadar debajo de ti. Parecía un sueño. Parecía imposible. Parecía algo que merecía. Encontré un resort con disponibilidad en marzo. Una villa con una terraza que se extendía sobre el océano. 2 semanas todo incluido. El precio me hizo dudar solo por un momento. Luego pensé en los $68, pensé en la cena de Navidad. Pensé en la voz de Aaron diciendo, mis necesidades vienen al último. Y hice clic en el botón, reserva confirmada. El correo electrónico de confirmación llegó 30 segundos después. Lo leí 3 veces solo para asegurarme de que era real. 15 de marzo al 29 de marzo de 2024. Las Maldivas, solo yo. Cerré mi laptop y me quedé muy quieta, sintiendo algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocía. Libertad. Susurré a la habitación vacía. Las mismas palabras que había dicho la noche anterior, pero esta vez se sentían diferentes, más fuertes, definitivas. No más. Esta vez no solo lo estaba diciendo, lo estaba haciendo, y se sentía como despertar después de 26 años de sueño. Las semanas entre Navidad y mi partida se convirtieron en una revolución silenciosa. Nadie lo notó porque las revoluciones no siempre parecen explosiones. A veces parecen una mujer en sus 60, reorganizando toda su vida, mientras el mundo asume que sigue siendo la misma persona que siempre ha sido. Iba al trabajo todos los días en el centro de llamadas. Sonreía a mis compañeros de trabajo, contestaba teléfonos y resolvía quejas de clientes y tomaba mi descanso para almorzar a la misma hora que siempre. Pero todo debajo había cambiado. Mi nueva cuenta bancaria crecía con cada cheque de pago. La antigua, la que Aaron podía ver si alguna vez revisaba, se mantuvo casi vacía. Solo lo suficiente para mantenerla abierta, solo lo suficiente para verse normal. No le dije sobre los cambios. No anuncié que había separado nuestras finanzas, o cancelado las suscripciones, o la había eliminado de mi plan telefónico. Solo dejé que los pagos automáticos fallaran en silencio. Dejé que lo descubriera por su cuenta. Me llamó 3 días después de enero. Mamá,
Algo está mal con el seguro del auto. Le enviaron a Joseph un aviso diciendo que el pago no se procesó. Estaba doblando la ropa cuando llamó. Dejé la toalla que estaba sosteniendo y mantuve mi voz firme. Qué extraño. Tal vez deberían llamar y actualizar su información de pago. Pero tú siempre lo manejas. Lo hacía, dije. Tiempo pasado. Hubo una pausa. Podía escuchar su confusión a través del teléfono. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no estoy pagando su seguro de auto. Tienes 30 años y estás casada. Es hora de que manejes tus propias facturas. Mamá, hablamos de esto. El dinero ha estado ajustado. Y dijiste que no te importaba ayudar. Dije muchas cosas, respondí. Ahora estoy diciendo algo diferente. ¿Es por Navidad? Casi me río. Casi, porque por supuesto que recordaba. Por supuesto que sabía exactamente qué había cambiado, incluso si no quería admitirlo. Sí, dije simplemente. Lo es. Mamá, te dije que eso salió mal. No lo dije de la manera en que sonó. Aaron, dijiste exactamente lo que quisiste decir, y te escuché. Eso es todo. Estuvo callada por un momento, luego su voz se hizo más pequeña, más joven. ¿Estás enojada conmigo? No, dije, y lo decía en serio. Solo estoy terminada. ¿Terminada con qué? Terminada con ponerme al último. La escuché inhalar bruscamente, preparándose para discutir o explicar o suavizar las cosas de la manera en que siempre lo hacía cuando quería algo, pero no le di la oportunidad. Tengo que irme, dije. Mi ropa se está enfriando. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de enojo, de alivio, del simple acto de decir no y decirlo en serio. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero esta vez no era por dolor o confusión, era porque seguía pensando en marzo, en agua turquesa y aire cálido, y 2 semanas completas donde nadie necesitaba nada de mí. Me levanté de la cama a las 2 de la mañana y fui a mi escritorio. Saqué un cuaderno, del tipo con la cubierta azul que solía usar para listas de compras y recordatorios de citas. Pasé a una página nueva y escribí en la parte superior, cosas que quiero hacer antes de morir. Se sintió dramático escribirlo así, pero tenía 60 años. No tenía tiempo para ser modesta sobre mis sueños. Comencé a escribir. Ver el océano desde algún lugar cálido, dormir hasta después de las 7 sin sentirme culpable, comer desayuno sin revisar mi teléfono, leer un libro a mitad del día solo porque quiero, usar traje de baño sin disculparme por mi cuerpo, aprender a pintar, visitar un lugar donde nadie conozca mi nombre, pasar una semana completa sin resolver el problema de alguien más, recordar quién era antes de convertirme en la madre de alguien. Me quedé mirando esa última durante mucho tiempo. ¿Quién era yo antes de Aaron? Había tenido 26 años cuando nació, lo suficientemente joven para tener sueños que no involucraban a alguien más. Había querido viajar. Había querido tomar clases de arte. Había querido aprender italiano y tal vez pasar un verano en Roma. Pero luego la vida sucedió. Su padre sucedió, la maternidad soltera sucedió, y todos esos sueños se empacaron como ropa de invierno que te dices que volverás a usar algún día, pero nunca lo haces. Cerré el cuaderno y lo volví a poner en el cajón del escritorio. Luego abrí mi cuenta bancaria en mi laptop y miré el saldo en mi nueva cuenta. Estaba creciendo. No rápidamente, pero de manera constante. Cada cheque de pago. Cada dólar que no estaba gastando en las emergencias de Aaron. Por primera vez en mi vida, mi dinero era solo mío. Comencé a pensar en qué más podía hacer con él. No solo las Maldivas, sino después. Cuando volviera a casa, ¿qué tipo de vida quería construir? Hice una lista de cosas que había estado postergando, el grifo del baño que había estado goteando durante 2 años. Podía arreglarlo ahora. El club de lectura en la biblioteca al que siempre había querido unirme, pero nunca tuve tiempo. Podía hacer tiempo ahora. La clase de pintura en el centro comunitario todos los jueves por la noche, podía ir ahora. Cosas pequeñas, cosas simples, pero se sentían enormes porque eran mías. Enero se convirtió en febrero. La nieve comenzó a derretirse. Denver comenzó a descongelarse. Aaron llamó unas cuantas veces más, siempre con la misma energía. Tentativa,
probando, tratando de descubrir si hablaba en serio o si esto era solo una fase que pasaría si esperaba lo suficiente. Mantuve mis respuestas cortas y educadas. Sí, estaba bien. No, no necesitaba nada. Sí, podíamos almorzar en algún momento. No, no podía cuidar a mi nieta este fin de semana. Tenía planes. Realmente no tenía planes. Pero me gustaba cómo se sentía decirlo. A mediados de febrero, dejó de llamar tan seguido. Joseph llamó una vez, su tono en algún lugar entre confundido y molesto. No sé qué está pasando entre tú y Erin, pero la está afectando. Está estresada. Creí que la estás castigando. No estoy castigando a nadie, dije con calma. Solo estoy viviendo mi propia vida. Nunca habías actuado así antes. Exactamente, dije. Ese es el problema. No volvió a llamar después de eso. El silencio fue extraño al principio. Había pasado tantos años con mi teléfono sonando, con mensajes de texto pidiendo ayuda, con emergencias que necesitaban atención inmediata. Ahora, mi teléfono permanecía en silencio durante horas seguidas, y se sentía como paz. Marzo llegó con aire más cálido y los primeros indicios de primavera. Los azafranes empujaron a través de los últimos parches de nieve en mi jardín delantero. Los árboles comenzaron a brotar. Empaqué mi maleta una semana antes. 2 trajes de baño, vestidos de verano, sandalias, un libro que había querido leer durante 3 años, protector solar, un sombrero de ala ancha. Todo cabía en una bolsa. No necesitaba mucho. Esa era la parte hermosa. No necesitaba nada excepto la oportunidad de existir en algún lugar hermoso sin que me necesitaran. La noche anterior a mi vuelo, me senté en mi sofá con una taza de té y miré alrededor de mi sala. Los mismos muebles que había tenido durante años, las mismas fotos en las paredes, la misma casa tranquila que me había visto luchar y sacrificar y dar hasta que casi no quedaba nada. Me sentí agradecida por ella, por el techo sobre mi cabeza, por la estabilidad que había construido con mis propias manos. Pero también me sentí lista para dejarla por un tiempo, lista para ver cómo se veía el mundo cuando no estaba cargando el peso de todos los demás. Terminé mi té, lavé la taza y me fui a la cama. Mañana abordaría un avión. Mañana volaría más lejos de casa de lo que nunca había estado. Mañana comenzaría a recordar cómo se sentía ser más que solo una madre, más que solo una solución, más que solo alguien que venía al último. Mañana comenzaría a ser yo misma de nuevo. Me dormí con la ventana ligeramente abierta, dejando entrar el aire fresco de marzo, y por primera vez en meses, no soñé con nada. Solo oscuridad, solo descanso, solo paz. La alarma sonó a las 4 de la mañana el 15 de marzo. Ya estaba despierta. Me levanté, me duché, me vestí con ropa cómoda para el largo vuelo. Hice café y tostadas, comí de pie en el mostrador de la cocina, mirando el cielo aclararse a través de la ventana. Mi maleta esperaba junto a la puerta. Una bolsa. Eso es todo lo que necesitaba. Llamé a un auto para que me llevara al Aeropuerto Internacional de Denver. Podría haberle pedido a Erin que me llevara de la manera en que yo la había llevado al aeropuerto docenas de veces a lo largo de los años. Cada descanso universitario, cada viaje de trabajo, cada vacación con Joseph. Pero no quería pedir, no quería explicar, no quería darle la oportunidad de hacerme sentir culpable por irme. El conductor llegó a las 5:30, cargó mi bolsa en el maletero y condujimos por las calles vacías de Denver mientras la ciudad todavía dormía. Pasamos el centro de llamadas donde había trabajado durante más de 20 años, el edificio de oficinas que solía limpiar los martes y jueves por la noche. El supermercado donde había estirado cada dólar para asegurarme de que Erin nunca pasara sin nada. Lo vi todo pasar y no sentí nada más que alivio de estar dejándolo atrás, aunque fuera solo por 2 semanas. En el aeropuerto, me registré, pasé por seguridad, encontré mi puerta. Me senté en una de esas sillas incómodas y observé a otros viajeros pasar rápidamente. Familias con niños pequeños, gente de negocios en trajes, parejas tomadas de la mano. Todos yendo a algún lugar, igual que yo. El vuelo fue largo, Denver a Miami, luego Miami a Malé, horas y horas en el aire, pero no me importó. Leí mi libro, vi una película, comí la comida mediocre del avión y no me quejé porque iba a un lugar que solo había visto en fotografías.
Un lugar cálido y azul, y lejos de todo lo que había definido mi vida durante los últimos 26 años. Cuando finalmente aterrizamos en Malé, el calor me golpeó en el momento en que bajé del avión, espeso y húmedo, y completamente diferente del frío seco que había dejado atrás en Colorado. Tomé un traslado en bote al resort, viendo el agua cambiar de azul marino profundo a turquesa brillante a medida que nos acercábamos a la isla. El sol se estaba poniendo, pintando todo en tonos de naranja y rosa y dorado. Cuando llegamos, una mujer en uniforme blanco me saludó con una toalla fría y un vaso de algo afrutado y dulce. «Bienvenida», dijo, sonriendo. «Su villa está lista». ¿Mi villa? Nunca había tenido una villa antes. Apenas había tenido vacaciones antes. Me llevó por un camino de madera que se extendía sobre el agua. A ambos lados, el océano era tan claro que podía ver peces nadando debajo. El sol casi se había puesto, pero todavía había suficiente luz para ver las formaciones de coral debajo de la superficie, el suave movimiento de las olas. Nos detuvimos en una puerta con el número 7 pintado en elegantes letras doradas. Abrió y se hizo a un lado. Entré y olvidé cómo respirar. La villa era pequeña pero perfecta. Una cama con sábanas blancas. Un baño con una ducha que daba al agua, una sala de estar con cojines y almohadas, y al final, puertas de vidrio que se abrían a una terraza de madera. Caminé hacia las puertas y las abrí. La terraza se extendía sobre el océano. Había tumbonas, una pequeña mesa, escalones que conducían directamente al agua. Me quedé ahí parada, el aire cálido envolviéndome, y sentí algo dentro de mi pecho abrirse, no romperse, abrirse. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente recordara cómo exhalar. ¿Todo es de su satisfacción?, preguntó la mujer. Me volví hacia ella y me di cuenta de que estaba llorando, no lágrimas tristes, algo más, algo para lo que no tenía palabras. «Es perfecto», dije. Sonrió. Hizo una pequeña reverencia y me dejó sola. Me quedé en esa terraza hasta que la última luz desapareció del cielo. Luego entré, me cambié a pijama y me quedé dormida con el sonido del agua golpeando contra los pilares debajo de mí. Dormí 12 horas seguidas. Cuando desperté, el sol ya estaba alto y brillante. Abrí las puertas y salí a la terraza, y la vista a la luz del día era aún más impresionante que al atardecer. Agua en todas direcciones, clara, tranquila e interminable. Desayuné en la terraza. Fruta fresca y yogur y café que realmente sabía bien. Vi peces moverse debajo de mí, sus cuerpos plateados y rápidos. Luego me puse uno de mis trajes de baño y bajé las escaleras al agua. Era cálida, más cálida que cualquier baño que hubiera tomado. Me metí hasta la cintura y solo me quedé ahí parada, sintiendo el sol en mis hombros y el suave movimiento del océano a mi alrededor. Pensé en Aaron, en Joseph, en Denver y el centro de llamadas y la casa en Lakewood y la vida que había construido sobre el sacrificio y el agotamiento, y no sentí nada más que distancia. No enojo, no rencor, solo distancia, como si esa vida perteneciera a alguien más ahora. Pasé los primeros 3 días sin hacer casi nada. Nadé, leí mi libro, comí comidas en la terraza, dormí la siesta por la tarde sin poner alarma. No revisé mi correo electrónico. No llamé a nadie. No resolví ni un solo problema que no fuera mío. El 4º día, probé el snorkel por primera vez. El resort proporcionó el equipo y un guía que llevó a grupos pequeños al arrecife. Floté en la superficie del agua, respirando a través del tubo, viendo un mundo entero existir debajo de mí. Coral en colores que no sabía que existían, peces en patrones que parecían pinturas. Todo moviéndose lento y pacífico, y completamente indiferente a mi presencia. Me quedé ahí durante 2 horas. Cuando regresé, mi piel estaba rosada por el sol, y mis músculos dolían de nadar, pero me sentía más viva de lo que había estado en años. Esa noche, cené en el restaurante del resort. Me senté sola en una mesa con vista al agua, y pedí pescado que no podía pronunciar y vino que sabía a verano. Una pareja en la mesa de al lado seguía mirándome. Finalmente, la mujer se inclinó. «¿Estás aquí sola?», preguntó. «Sí», dije. «Eso es tan valiente», dijo. Como si estar sola fuera algo que requiriera coraje. Sonreí. «En realidad es muy fácil». Ella se rió y volvió a su cena.
Pero pensé en lo que dijo. Valiente. Tal vez era valiente. Tal vez elegirse a una misma después de toda una vida eligiendo a todos los demás sí requería un tipo de coraje, o tal vez era solo finalmente despertar. Para la segunda semana me había establecido en un ritmo. Me despertaba temprano y veía el amanecer desde mi terraza. Nadaba antes del desayuno. Pasaba la mitad del día leyendo a la sombra. Caminaba por la playa al final de la tarde, cuando el calor comenzaba a disminuir. Hablaba con otros huéspedes a veces. Una pareja jubilada de Australia, una mujer de Alemania que viajaba sola como yo, una familia de Japón con 2 niños pequeños que construían castillos de arena cerca del agua. Pero principalmente, estaba sola, y no se sentía solitario, se sentía como libertad. En la mañana de mi 10º día, desperté con el sol entrando por las puertas abiertas. Me levanté, hice café de la pequeña máquina en la villa y lo llevé a la terraza. Me senté en una de las tumbonas con un coco fresco que había pedido la noche anterior. El personal lo había dejado en una pequeña nevera junto a la puerta, ya abierto, con una pajita saliendo de la parte superior. Bebí el agua de coco y miré el océano turquesa, y pensé en lo lejos que había llegado, no solo en kilómetros, sino en todas las demás formas que importaban. Había pasado 60 años siendo la hija de alguien, la novia de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien, el contacto de emergencia de alguien, pero aquí solo era yo. Sin historia, sin obligaciones. Nadie que me necesitara ser algo más que una mujer sentada en una terraza, bebiendo agua de coco en el sol de la mañana. Cerré los ojos y sentí el calor en mi cara. Y ahí fue cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Lo había mantenido apagado durante la mayor parte del viaje, solo encendiéndolo una vez cada pocos días para asegurarme de que nada catastrófico hubiera sucedido en casa. Pero me había olvidado de apagarlo la noche anterior. Ahora estaba vibrando una y otra vez. Llamadas entrando una tras otra. Abrí los ojos y miré la pantalla. 20 llamadas perdidas. 8 mensajes de voz. Mensajes de texto, llenando la pantalla tan rápido que no podía leerlos todos. Todos de Aaron, de Joseph, de la madre de Joseph. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo había pasado, algo malo. Me senté, dejé el coco y contesté la siguiente llamada que entró. Era Aaron. Su voz estaba tensa y aguda y apenas se mantenía unida. Mamá, estás ahí, estás en casa, te necesitamos. Pasó algo. Mi estómago cayó. ¿Qué está pasando? Es el padre de Joseph, dijo, las palabras saliendo rápido. Se desmayó esta mañana. Lo llevamos de urgencia al hospital en Boulder. Dicen que necesita cirugía. Cirugía inmediata. Pero las facturas, mamá, las facturas ya son enormes, y el seguro está negando parte de ello y no sabemos qué hacer, y necesitamos ayuda. Necesitamos dinero. Necesitamos que regreses. Me quedé muy quieta. La terraza cálida debajo de mí, el sonido de olas suaves, el sol brillante y perfecto. Y al otro lado del teléfono, la voz de mi hija, frenética y desesperada, y absolutamente segura de que dejaría todo y lo arreglaría, tal como siempre lo había hecho. Aaron, dije lentamente, cuidadosamente. Me dijiste en Navidad que vengo al último. El silencio al otro lado del teléfono fue tan completo que pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché a Aaron inhalar, aguda y repentina, como si la hubiera abofeteado. Mamá, eso fue un malentendido. Sabes que no lo dije así. No, dije en voz baja, viendo un pequeño bote pasar a lo lejos de mi villa. No fue un malentendido, fue una declaración. Podemos hablar de eso después, dijo, su voz elevándose con urgencia. Ahora mismo, nos estamos ahogando. El papá de Joseph está en cirugía y dicen que podría costar más de $40 después del seguro. No tenemos ese tipo de dinero. No nos quedan ahorros. Por favor, mamá, te necesitamos. Cerré los ojos y sentí el sol cálido en mis párpados. Sentí el suave balanceo de la villa sobre el agua. Sentí la paz que había encontrado aquí durante los últimos 10 días. ¿Dónde está su familia en esto?, pregunté. Están ayudando, pero no es suficiente. Su mamá tal vez pueda cubrir 10,000. Su hermano no tiene nada que dar. Todavía nos falta mucho, y el hospital quiere un depósito antes de que puedan programar el siguiente procedimiento. Entonces la familia de él viene primero,
dije suavemente. Manéjalo con ellos. Mamá, su voz se quebró. Sé que dije algo estúpido en Navidad, pero no puedes creer realmente que lo decía en serio. Eres mi madre. Por supuesto que importas. Por supuesto que te necesito. Necesitas mi dinero, corregí suavemente. Eso no es lo mismo. Eso no es justo. ¿No lo es?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin necesitar que cuidara a tu hija o ayudara con algo? No respondió. Aaron, he estado aquí durante 10 días. ¿No notaste que me había ido hasta que necesitaste algo? Pensé que solo estabas ocupada. No sabía que habías salido del país. ¿Por qué no te dije? Porque por primera vez en mi vida hice algo por mí misma sin pedir permiso o asegurarme de que fuera conveniente para todos los demás. ¿Dónde estás?, preguntó, y podía escuchar la confusión mezclándose con el pánico en su voz. Estoy en las Maldivas. Silencio completo. Luego un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. No pude distinguir cuál. Saliste del país mientras estamos pasando por esto. Me fui hace 2 semanas, mucho antes de que el padre de Joseph se enfermara. ¿Puedes regresar, por favor? Te necesitamos aquí. Necesitamos ayuda para resolver esto. Miré el agua debajo de mi terraza. Tan clara que podía ver cada pieza de coral, cada pez, cada ondulación de arena en el fondo. No, dije. No puedo regresar. ¿Por qué no? Porque necesitaba descansar. Porque necesitaba recordar cómo se siente respirar. Porque pasé 26 años poniéndome al último y ya no lo voy a hacer más. Su respiración se hizo más rápida, más superficial. ¿Puedes al menos enviar dinero, por favor? Necesitamos al menos 15,000 para cubrir lo que su familia no puede. Tal vez 20 para estar seguros. Sé que es mucho, pero mamá podría morir. Joseph se está desmoronando. Yo me estoy desmoronando. No sabemos qué hacer. Ahí estaba. La petición. La suposición que había vivido debajo de cada conversación que habíamos tenido durante décadas. Que yo daría, que yo sacrificaría, que yo la salvaría. No era la cantidad lo que me impactó. Le había dado más que eso a lo largo de los años sin pestañear. Era la certeza en su voz, la confianza absoluta de que diría que sí, que encontraría la manera, que pondría su crisis por encima de mi propia paz. No, dije, no voy a pagar. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Le había dicho que no antes. Cosas pequeñas, solicitudes menores. Pero nunca así. Nunca cuando realmente necesitaba algo. Nunca cuando las apuestas se sentían tan altas. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Dije que no voy a enviar dinero. Mamá, no entiendes. Esto no es como pedir ayuda con comestibles o algo pequeño. Esto es vida o muerte. Este es el padre de Joseph. Entiendo perfectamente, dije. Y mi respuesta sigue siendo no. ¿Por qué? Estaba llorando ahora. Realmente llorando. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me dijiste dónde estoy parada. Y escuché. Dije que lo sentía. No, dije. No lo hiciste. Dijiste que fue un malentendido. Dijiste que podíamos hablar de eso después. Nunca te disculpaste realmente. Hizo un sonido como si la hubieran golpeado. Lo siento. Está bien. Siento haber dicho eso en Navidad. Siento haberte lastimado. ¿Eso ayuda? ¿Puedes por favor ayudarnos ahora? Aaron, no sientes haberlo dicho. Sientes que tuvo consecuencias. Eso no es cierto. Entonces dime, ¿por qué exactamente lo sientes? Estuvo callada por un momento, y podía escucharla tratando de encontrar las palabras correctas. Las palabras que me harían ceder. Las palabras que harían que todo esto desapareciera, para que pudiera obtener lo que necesitaba. Siento haberte hecho sentir que no importas. Finalmente dijo. ¿Importo?, pregunté. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué solo tengo noticias tuyas cuando necesitas dinero? Eso no es. He estado ocupada, mamá. La vida está loca ahora mismo. ¿Sabes cómo es? Sé cómo es, dije. Pasé décadas estando ocupada criándote sola. Nunca una vez te hice sentir que eras demasiado problema o que no tenía tiempo para ti. Lo sé, y estoy agradecida, realmente lo estoy. Agradecida, repetí, saboreando la palabra.
pero no lo suficientemente agradecida para tratarme como si importara cuando no necesitas algo. ¿Qué se supone que hagamos?, preguntó, y su voz había cambiado de súplica a algo más agudo. Algo que sonaba como enojo, comenzando a atravesar el miedo. ¿Simplemente dejar morir al padre de Joseph porque estás enojada conmigo? No estoy enojada, dije. Y lo decía en serio. Solo estoy terminada. ¿Terminada con qué? Terminada de ser tu red de seguridad. Terminada de sacrificarme para que nunca tengas que sentirte incómoda. Terminada de enseñarte que mis necesidades no cuentan. Nunca dije que tus necesidades no cuentan. Sí, lo hiciste. En Navidad, frente a todos, dijiste que mis necesidades vienen al último. Y expliqué que no lo dije de esa manera. Entonces, ¿cómo lo dijiste, Aaron? Explícamelo. ¿Cómo más se supone que debo interpretar que me digan que vengo al último? No tenía respuesta. O tal vez la tenía, pero sabía que no ayudaría. Mamá, por favor, te lo ruego, $20. Eso es todo lo que necesitamos. Me has ayudado con más que eso antes. Pagaste por mi universidad, mi auto, mi cirugía, la casa. Esto no es diferente. Es completamente diferente, dije. Esas fueron mis elecciones. Di porque quería dar. Esto es que tú exijas porque has aprendido a esperarlo. No estoy exigiendo. Estoy pidiendo. No. Me estás diciendo lo que necesitas y asumiendo que lo proporcionaré. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué? ¿Solo te vas a sentar en las Maldivas bebiendo cocos mientras perdemos todo? No vas a perder todo, dije con calma. Estás enfrentando una situación difícil y necesitas manejarla de la manera en que los adultos manejan las cosas. Llama al hospital y establece un plan de pago. Habla con un trabajador social sobre programas de asistencia financiera. Comunícate con la compañía de seguros de su padre y pelea la negación. Vende algo, si tienes que hacerlo. Consigue un segundo trabajo. Haz lo que yo hice por ti durante 26 años. ¿Qué es eso? Resuélvelo. Inhaló bruscamente, como si le hubiera arrojado agua fría en la cara. No puedo creer que me estés haciendo esto. No te estoy haciendo nada, dije. Solo no lo estoy haciendo por ti. Hay una diferencia. Estás siendo cruel. No, estoy siendo honesta. Por primera vez en décadas. Estoy siendo completamente honesta. Joseph tenía razón sobre ti, dijo. Y su voz se había vuelto fría ahora. Dura. Dijo que haces esto. Dijo que en el segundo en que realmente te necesitáramos, encontrarías una manera de hacerlo sobre ti. Joseph puede pensar lo que quiera, dije. Pero tal vez quieras preguntarte por qué tu esposo vio esto venir y tú no. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que él sabía que tenía límites. Tú nunca te molestaste en averiguar dónde estaban. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, menos como miedo y más como furia. Tengo que irme, dijo. Tengo que averiguar cómo salvar a mi familia, ya que mi propia madre no ayudará. Aaron, dije. Pero ya había terminado la llamada. Me quedé sentada ahí en la terraza, teléfono en mi mano, viendo la pantalla oscurecerse. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban. Pero debajo de la adrenalina, debajo del shock de lo que acababa de hacer, había algo más. Alivio. Había dicho que no. Había mantenido el límite. Me había elegido a mí misma. Y el mundo no se había acabado. Dejé el teléfono y recogí mi coco. Tomé un sorbo largo. El agua estaba dulce y fría, y exactamente lo que necesitaba. Unos minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Joseph esta vez. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Hola, Joseph. Su voz estaba tensa con ira apenas controlada. Realmente necesitamos el dinero hoy. Tu hija se está desmoronando. Lamento que el padre de Joseph esté enfermo, dije. De verdad lo siento, pero no soy su red de seguridad. Este no es el momento para el orgullo, espetó. No es orgullo, dije. Son límites. Límites. Mi padre está en el hospital y tú estás hablando de límites. Sí, porque las personas saludables los tienen. Eres increíble, ¿sabes eso? Aaron me dijo que lo que dijiste en Navidad la lastimó, pero le dije que lo superarías. Le dije siempre responde cuando realmente importa. Supongo que estaba equivocado. No estabas equivocado, dije. Siempre respondí. Tiempo pasado. ¿Qué ha cambiado? Todo. Yo he cambiado.
No, simplemente te has vuelto egoísta. Tal vez, dije. O tal vez finalmente aprendí la diferencia entre generosidad y autodestrucción. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, dijo, su voz goteando desprecio. Pero cuando Aaron se dé cuenta de qué tipo de madre abandona a su familia en una crisis, no vengas llorando a nosotros. No lo haré, dije en voz baja. Estás lastimando a tu propia hija, lo sabes, ¿verdad? No, dije. Dejé de lastimarme a mí misma. Hay una diferencia. Murmuró algo en voz baja que no alcancé a escuchar. Luego, la línea se cortó. Dejé el teléfono de nuevo y miré el agua azul interminable. Ellos lo resolverían. Llamarían al hospital, negociarían planes de pago, se apoyarían en la familia de Joseph. Harían exactamente lo que millones de personas hacen cuando se enfrentan a facturas médicas y emergencias. Sobrevivirían. Y yo también. Terminé mi coco, me levanté y bajé las escaleras al agua tibia del océano. Floté de espaldas, mirando el cielo sin nubes, y dejé que el agua me sostuviera. Por primera vez en 26 años, no estaba sosteniendo a nadie más, y se sentía como volver a casa, a mí misma. Apagué mi teléfono después de la llamada de Joseph. Completamente apagado, no solo silenciado, sino apagado. Lo puse en el cajón de la mesita de noche y lo cerré. Luego continué con mi día como si nada hubiera pasado. Almorcé en el restaurante de la playa, pescado a la parrilla y ensalada de mango, y té helado tan frío que me dolieron los dientes. Me senté bajo una sombrilla y vi las olas llegar, firmes e inmutables, de la manera en que habían estado llegando mucho antes de que yo llegara aquí y seguirían llegando mucho después de que me fuera. Después del almuerzo, volví a mi villa y dormí la siesta con las puertas abiertas, el sonido del océano llevándome a un sueño tan profundo que no soñé. Cuando desperté, el sol estaba más bajo en el cielo, convirtiendo todo en dorado. Me puse mi traje de baño y fui a nadar, quedándome afuera hasta que mis dedos se arrugaron y mis músculos se sintieron sueltos y cansados. Me duché, me cambié a un vestido de verano y fui a cenar sola. El restaurante tenía mesas justo al borde de la playa, lo suficientemente cerca como para escuchar el agua, pero lo suficientemente atrás para que la arena no entrara en tu comida. Pedí vino, tinto, de cuerpo completo, del tipo que nunca compraba en casa porque se sentía demasiado caro solo para mí. El mesero lo trajo en una copa tan grande que necesitaba ambas manos para sostenerla correctamente. Lo bebí lentamente y vi el sol hundirse en el océano, pintando el cielo en capas de coral y violeta y naranja ardiente profundo. Era lo más hermoso que había visto jamás. Y lo estaba viendo sola. Sin nadie que necesitara que estuviera en otro lugar, sin culpa, sin obligación, sin un solo hilo atándome de vuelta a Colorado y todos los años que había pasado siendo la solución de alguien. Pensé en Aaron y Joseph, en el pánico en sus voces, en el miedo y el estrés genuinos que estaban enfrentando, y sentí pena por ellos. Lo hice, pero no me sentía responsable. Eso era nuevo. Esa era la parte que me habría aterrorizado hace un mes. La idea de que podía saber que mi hija estaba sufriendo y no dejar todo inmediatamente para hacer que se detuviera. Pero yo también había estado sufriendo. Durante décadas. Y ella no lo había notado. Así que tal vez esto era justo, tal vez esto era necesario, tal vez esta era la única manera en que alguna vez aprendería que yo era una persona con límites, no un pozo sin fondo del que podía sacar para siempre. Terminé mi vino y pedí postre. Algún tipo de pastel de coco con salsa de maracuyá. Era casi demasiado dulce, pero comí cada bocado. Cuando regresé a mi villa, me senté en la terraza en la oscuridad, escuchando el agua moverse debajo de mí. Pensé en encender mi teléfono de nuevo, solo para revisar. Solo para asegurarme de que no hubiera alguna nueva emergencia, algo peor, pero no lo hice. Porque sabía lo que estaría esperando. Más llamadas, más mensajes, más presión, y ya había dado mi respuesta. Me fui a la cama temprano y dormí toda la noche hasta la mañana. El día siguiente fue igual. Nadar, leer, comer comidas sin prisa. Hablé con la mujer de Alemania que había conocido antes en la semana. Era doctora viajando sola después de su divorcio. Mi esposo pensó que me desmoronaría sin él, me dijo mientras tomábamos café. Estaba seguro de que no podría arreglármelas por mi cuenta. Así que reservé este viaje solo para demostrar que podía. ¿Y puedes?, pregunté.
Sonrió. Estoy teniendo el mejor momento de mi vida. Entendí exactamente lo que quería decir. En la tarde del tercer día, desde la llamada de Aaron, finalmente encendí mi teléfono. Tomó casi 2 minutos cargar todas las notificaciones. 37 llamadas perdidas. 22 mensajes de voz. Mensajes de texto que continuaban por pantallas y pantallas. No los leí todos. No escuché los mensajes de voz. Solo me desplacé obteniendo la forma general de la situación. Aaron, Joseph, la madre de Joseph. Incluso un número que no reconocí que resultó ser el hermano de Joseph. Todos diciendo variaciones de lo mismo. Necesitamos ayuda. Necesitamos dinero. ¿Cómo pudiste hacer esto? No te importa. ¿Qué tipo de madre eres? Estaba a punto de apagar el teléfono de nuevo cuando sonó en mi mano. Joseph. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Tal vez quería escuchar lo que diría ahora que habían pasado unos días. Tal vez quería saber si algo había cambiado. Hola, Joseph. Finalmente, dijo, y su voz era diferente ahora. No enojada, calculada. Como si hubiera estado planeando exactamente qué decir. Me alegra que contestaras. Quería disculparme. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculparse? Sí, fui duro el otro día. Estaba asustado y lo desquité contigo. Eso no fue justo. No dije nada. Solo esperé. El caso es, continuó, su tono suave ahora, casi amigable. Hemos estado pensando en esto de manera equivocada. No deberíamos haberte llamado pidiendo ayuda, como si nos debieras algo. Tienes razón. Ya has hecho mucho, más de lo que la mayoría de las madres harían. Está bien, dije lentamente. Así que no te estamos pidiendo que solo nos des el dinero. Te estamos pidiendo un préstamo. Te devolveremos cada centavo. Con interés si quieres. ¿Un préstamo? Sí. Lo pondremos por escrito. Lo haremos oficial. De esa manera es una transacción comercial, no caridad. ¿Eso se sentiría mejor? Casi me reí. Casi. Porque esto era nuevo. Esto era estrategia. Esto era Joseph dándose cuenta de que la culpa no estaba funcionando. Así que estaba intentando otra cosa. ¿Cómo me pagarían? Pregunté. Estableceríamos un plan de pago. Tal vez 500 al mes o lo que funcione para ti. Joseph, acabas de decirme que no tienen ahorros. No pudieron cubrir las facturas médicas de tu padre. ¿De dónde saldrían 500 al mes? Vaciló. Lo haríamos funcionar. Recortaríamos cosas. Tal vez yo tomaría turnos extra. Te endeudarías para pagarme por endeudarte para ayudarlos. Si eso es lo que se necesita, sí. Eso no tiene sentido. Tiene sentido si salva la vida de mi padre, dijo. Y ahora había un borde volviendo a su voz. Mira, sé que estás molesta por Navidad. Lo entiendo. Aaron dijo algo desconsiderado y tienes todo el derecho de estar lastimada, pero esto es más grande que eso. Esto se trata de si estás dispuesta a ayudar a tu familia en una crisis genuina. No es mi crisis, dije en voz baja. Es el abuelo de tu nieto. ¿Eso no significa nada para ti? Por supuesto que sí. Espero que se recupere. Espero que la cirugía salga bien. Pero eso no lo hace mi responsabilidad pagarlo. No te estamos pidiendo que pagues todo. Solo una porción. Solo lo suficiente para salir adelante. Y cuando llegue la próxima crisis, cuando pase algo más, y no tengan el dinero, ¿les presto más? Sigo siendo el plan de respaldo cada vez que la vida se pone difícil. Eso no es justo. No lo es, Joseph. Sé honesto conmigo. Si te doy este dinero o se lo presto, o como quieras llamarlo, ¿cuándo imaginas que realmente me lo devolverán? Silencio. No puedes responder eso, porque sabes que no lo harán. Tendrán buenas intenciones, pero siempre pasará algo. Algo siempre será más urgente. Y dentro de 5 años, todos simplemente fingiremos en silencio que el préstamo nunca sucedió. No sabes eso. Sé que le di a Aaron $12 para el pago inicial de su casa, y ella lo llamó un regalo, y nunca mencionó devolverlo. Eso fue diferente. Tú te ofreciste. Lo hice, y ustedes lo tomaron, y ninguno de los dos preguntó alguna vez si podía permitírmelo, o qué me costó, o si tenía otros planes para ese dinero. Asumimos que no lo ofrecería si no pudieras permitírtelo. Ese es el problema, Joseph. Asumieron. Ambos asumieron que tenía recursos ilimitados, disposición ilimitada, capacidad ilimitada de ponerme al último. Estuvo callado por un momento,
Cuando habló de nuevo, su voz se había vuelto fría. Entonces, ¿eso es todo? ¿Realmente vas a dejarnos luchar? No van a luchar, dije. Van a hacer lo que todos hacen. Llamarán al departamento de facturación del hospital. Solicitarán asistencia financiera. Establecerán un plan de pago. Lo resolverán. No deberíamos tener que resolverlo solos cuando podrías ayudar. ¿Por qué no? Yo resolví todo sola durante 26 años. Esa fue tu elección. Elegiste criar a Aaron sola. No, dije, sintiendo la ira arder por primera vez. Su padre eligió irse. Yo elegí quedarme. Hay una diferencia. Bueno, estás eligiendo irte ahora, ¿no es así? Me estoy eligiendo a mí misma. Finalmente, después de 6 décadas de elegir a todos los demás primero, esa es una buena manera de justificar abandonar a tu familia. No estoy abandonando a nadie, solo no los estoy rescatando. Esas no son lo mismo. Se sienten igual desde donde estoy parado. Entonces tal vez estás parado en el lugar equivocado, dije. Se rió, pero fue amargo. Aaron dijo que habías cambiado. Dijo que algo se rompió en ti en Navidad. Supongo que tenía razón. Nada se rompió, dije. Algo despertó. Lo que sea que necesites decirte a ti misma. Su voz era puro desprecio ahora. El acto amistoso completamente caído, pero debes saber que Aaron está destruida. Apenas come, apenas duerme. Sigue diciendo que no entiende por qué su propia madre la odia. No la odio. Entonces demuéstralo. Envía el dinero. No. ¿Realmente vas a elegir tu orgullo sobre el bienestar de tu hija? Esto no es orgullo, Joseph. Esto es supervivencia. Supervivencia, repitió, burlándose. Estás sentada en las Maldivas bebiendo cócteles y lo llamas supervivencia. Estoy sentada en las Maldivas recordando cómo se siente existir sin que me necesiten. Y sí, eso es supervivencia porque estaba desapareciendo, Joseph. Me estaba borrando pieza por pieza para hacer espacio para todos los demás. Y si no hubiera parado, no habría quedado nada. Eso es dramático. Es la verdad. Bueno, aquí hay otra verdad, dijo, su voz dura. Cuando regreses y te des cuenta de lo que has hecho, cuando veas el daño que has causado, no esperes que solo perdonemos y olvidemos. Algunas cosas no se pueden arreglar. Lo sé, dije suavemente, cuento con ello. Eso lo detuvo. Pude escuchar su respiración al otro lado, rápida y frustrada. Realmente no te importa, ¿verdad? Me importa, dije. Solo me importo más a mí misma de lo que solía hacerlo, y sé que eso te aterroriza porque significa que ya no puedes controlarme. Nunca te controlé. No, pero te beneficiaste de que yo me controlara, de que siempre dijera sí, de que siempre estuviera disponible, y ahora que no lo estoy, no sabes qué hacer. ¿Sabes qué? Dijo. Olvídalo, no te necesitamos. Lo resolveremos nosotros mismos, y cuando lo hagamos, recuerda que elegiste esto. Elegiste ser excluida. Está bien, dije. ¿Está bien? Sonaba aturdido. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más hay? No respondió. Solo terminó la llamada. Dejé el teléfono y miré el agua. El sol comenzaba a ponerse de nuevo, el cielo volviéndose rosa en los bordes. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de alivio. Había mantenido la línea de nuevo, incluso cuando cambiaron de táctica. Incluso cuando intentaron manipulación en lugar de culpa, había dicho que no. Y lo había dicho en serio. Apagué el teléfono de nuevo y entré para cambiarme para la cena. Esta noche pediría lo más caro del menú. Esta noche celebraría elegirme a mí misma. Porque esto no era crueldad, esto era libertad. Y finalmente estaba aprendiendo la diferencia. Después de la llamada de Joseph, algo cambió. El teléfono dejó de sonar. Lo mantuve apagado durante otro día completo solo para estar segura. Cuando finalmente lo encendí de nuevo, no había nuevos mensajes. No había llamadas perdidas. Nada. El silencio era más ruidoso que todo el pánico había sido. Intenté descubrir cómo me sentía al respecto. Parte de mí había esperado que siguieran presionando, que escalaran, que encontraran nuevas formas de aplicar presión. Pero se habían detenido. Tal vez, finalmente habían aceptado mi respuesta. Tal vez habían encontrado otra solución. Tal vez solo se estaban reagrupando. No lo sabía, y por primera vez en mi vida, estaba bien con no saber.
Me quedaban 4 días en las Maldivas y tenía la intención de usar cada uno de ellos. Esa mañana me inscribí en un viaje de snorkel al amanecer. Salimos del resort mientras todavía estaba oscuro. Un pequeño grupo de 6 personas en un bote dirigiéndose a un arrecife que el guía dijo que era especial. Cuando el sol comenzó a salir, ya estábamos en el agua. Floté en la superficie y vi la luz cambiar todo debajo de mí. El coral pasó de sombras grises a colores brillantes, púrpura y naranja y azul eléctrico. Los peces aparecieron como si hubieran sido pintados en existencia por la luz del sol. Era tan hermoso que dolía. Me quedé en el agua hasta que mis labios se pusieron azules y el guía sugirió suavemente que era hora de regresar. En el viaje en bote de regreso al resort, la mujer de Alemania se sentó a mi lado. «Te ves diferente de cuando llegaste», dijo. «¿Diferente cómo?» «Más ligera, como si hubieras bajado algo». Sonreí. «Lo he hecho». «Bien», dijo. «Lo que sea que haya sido, no era tuyo para cargar». Pensé en eso por el resto del día, sobre todas las cosas que había estado cargando, que nunca fueron mías para empezar. El abandono del padre de Aaron, su necesidad de estabilidad, su suposición de que siempre estaría ahí, la expectativa de Joseph de que familia significaba acceso ilimitado a mis recursos. Nada de eso había sido mío, pero lo había recogido de todos modos, y ahora finalmente lo había bajado. Esa tarde me di el lujo de un masaje en el spa del resort, 1 hora y media de que alguien más me cuidara, trabajando nudos en mis hombros que ni siquiera sabía que estaban ahí. La terapeuta era una mujer pequeña de Tailandia que apenas hablaba, pero tenía manos que parecían saber exactamente dónde había estado sosteniendo tensión durante años. Cuando terminó, colocó su mano en mi hombro y dijo en voz baja, «Puedes soltar ahora». Casi lloré. En lugar de eso, le agradecí. Le di de propina todo lo que tenía en mi billetera, y caminé de regreso a mi villa sintiéndome como si estuviera flotando. Pasé la noche en mi terraza con un libro que había estado tratando de terminar durante 3 días. Seguía distraída por la vista, por el sonido del agua, por el simple placer de no tener nada que hacer y ningún lugar donde tener que estar. Mientras el sol se ponía, dejé el libro y solo miré. Vi el cielo cambiar de azul a dorado a rosa a púrpura profundo. Vi las estrellas comenzar a aparecer. Más estrellas de las que había visto jamás en Denver, donde las luces de la ciudad las lavaban. Pensé en Aaron, en si estaba bien, en si el padre de Joseph había salido de la cirugía, en si habían resuelto la situación del dinero. Sentí preocupación, sentí esperanza de que todo hubiera salido bien para ellos, pero no me sentí culpable. Eso era nuevo. Esa era la parte que me dijo que algo fundamental había cambiado. Podía preocuparme por ella, sin sacrificarme por ella. Podía esperar que estuviera bien, sin hacer que fuera mi trabajo asegurarme. Podía amarla, y aún así, elegirme a mí misma. La mañana siguiente, desperté con lluvia. No la lluvia fría y miserable de Colorado, sino lluvia tropical cálida que se sentía más como una ducha que una tormenta. Me paré en mi terraza y dejé que me empapara, inclinando mi cara hacia el cielo, sintiendo que lavaba los últimos pedazos de duda y culpa y viejos hábitos que me habían mantenido pequeña durante tanto tiempo. Cuando paró, el sol salió y todo brilló. Pasé el día sin hacer nada en particular, caminé por la playa, tuve un almuerzo largo, dormí la siesta por la tarde. Hablé con la pareja de Australia, que me contó sobre sus nietos y su granja, y sus planes de pasar 6 meses viajando, ahora que se habían jubilado. «La vida es demasiado corta», dijo el esposo. «Para seguir poniéndote al último», su esposa asintió. «Pasamos 40 años construyendo una vida para nuestros hijos. Ahora estamos construyendo una para nosotros». Les dije que estaba haciendo lo mismo. «Bien por ti», dijo la esposa, y apretó mi mano. Nunca es demasiado tarde para empezar. Esa noche, cené en un restaurante diferente. Uno en el lado lejano de la isla que requería un viaje en carrito de golf para llegar. Pedí pescado que nunca había escuchado y vino de una región que no podía pronunciar. Todo sabía a libertad. Después de la cena, caminé por la playa en la oscuridad, dejando que el agua tibia lamiera mis tobillos. La luna estaba casi llena, lo suficientemente brillante para ver, convirtiendo todo en plata y sombra. Pensé en ir a casa, en lo que me esperaba en Colorado, la misma casa,
el mismo trabajo, la misma vida, pero yo no sería la misma. Y eso lo cambiaba todo. Volví a mi villa y me senté en la terraza una vez más, teléfono en mano, finalmente lista para revisar si había alguna noticia. Lo encendí y esperé mientras los mensajes se cargaban. Solo había uno, un mensaje de texto de Aaron enviado esa tarde. Era corto. Papá está estable, resolvimos las cosas, siento todo. Lo leí 3 veces. Papá está estable, así que el padre de Joseph lo había logrado. Lo que sea que hubieran resuelto financieramente había sido suficiente. Resolvimos las cosas. Habían hecho exactamente lo que les había dicho que hicieran. Lo habían manejado ellos mismos. Siento todo. No siento Navidad. No siento palabras o acciones específicas. Solo siento todo, lo que podría no significar nada, o podría significar que estaba empezando a entender. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No era una gran disculpa. No era poética, o detallada, o siquiera particularmente sincera. Pero era real. Y real era suficiente. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono y miré el océano una vez más. Habían sobrevivido sin mí. Lo habían resuelto. Habían hecho lo que los adultos hacen cuando se enfrentan a una crisis y nadie viene a salvarlos. Habían crecido un poco. Y yo también. Recogí mi teléfono y escribí una respuesta simple. Me alegra que esté bien. Estaré en casa en 3 días. Presioné enviar y luego apagué el teléfono de nuevo. Tenía 3 días más de paz. 3 días más de agua tibia y mañanas tranquilas y comidas que no tenía que apresurar. 3 días más de recordar quién era yo debajo de todos los años de ser necesitada. Tenía la intención de usar cada minuto. Esa noche, dormí profunda y sin sueños. El sonido del agua debajo de mí. El olor del aire salado flotando a través de las puertas abiertas. Y cuando desperté la mañana siguiente, me sentí lista. Lista para ir a casa. Lista para enfrentar lo que viniera después. Lista para ser un tipo diferente de madre. El tipo que amaba ferozmente pero no desaparecía. El tipo que ayudaba cuando podía pero no se destruía cuando no podía. El tipo que tenía límites y los mantenía. El tipo que venía primero en su propia vida. Me levanté e hice café y lo llevé a la terraza y vi el sol salir sobre el océano una vez más. Y pensé en todos los amaneceres que me había perdido a lo largo de los años, porque estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado enfocada en las necesidades de todos los demás para notar la belleza justo frente a mí. No me los perdería más, no me perdería nada más, porque finalmente había aprendido la lección más importante de mis 60 años. No puedes verter de una taza vacía. Y la mía había estado vacía durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar llena, pero ahora lo recordaba, y no iba a volver atrás. Pasé mis últimos 3 días en las Maldivas haciendo todas las cosas que había hecho antes, nadando, leyendo, comiendo buena comida, viendo atardeceres, pero había una calidad diferente ahora. Un sentido de finalización, de haber cruzado algún umbral invisible sobre el que no podía volver incluso si quisiera. En mi última mañana, empaqué mi maleta lentamente, cuidadosamente. No quería irme, pero estaba lista para ir a casa. Lista para construir una vida que se pareciera a estas 2 semanas, pacífica, intencional, mía. Eché un último vistazo a la villa, a la terraza que se extendía sobre el agua turquesa, a la vista que me había devuelto a mí misma. Luego recogí mi bolsa y salí. El viaje en bote de regreso a Malé, el vuelo a Miami, la conexión a Denver, todo se sintió diferente al viaje de ida. Ya no estaba escapando. Estaba caminando hacia algo nuevo. Cuando el avión aterrizó en Denver, encendí mi teléfono y lo dejé reconectarse a la red local. Un nuevo mensaje de Aaron. Avísame cuando estés en casa. Me gustaría pasar y hablar si está bien. Lo miré durante un largo momento. Luego escribí de vuelta. Estaré en casa esta noche. Puedes venir mañana por la tarde. Corto, simple, con límites. Presioné enviar y recogí mi bolsa del compartimento superior. Era hora de ir a casa. No a la vida que había dejado, sino a la que finalmente estaba lista para construir. El viaje desde el aeropuerto internacional de Denver hasta mi casa en Lakewood se sintió más largo que el vuelo desde Miami. Colorado se veía exactamente igual a cuando me fui.
Las montañas todavía se erguían en la distancia. La nieve todavía se aferraba a los picos, aunque era principios de abril. Las calles eran familiares. Los edificios sin cambios. Pero yo era diferente. Podía sentirlo en la forma en que sostenía el volante, en la forma en que miraba mi vecindario cuando me estacioné en la entrada, en la forma en que entré a mi casa y dejé mi maleta. Esta seguía siendo mi casa, pero ya no era la mujer que había salido de aquí hace 2 semanas, vacía y exhausta e invisible. Desempaqué lentamente, guardando cosas, lavando ropa, reabasteciendo mi refrigerador con comida del supermercado en la calle. Tareas normales. El tipo de cosas que haces cuando regresas de un viaje. Pero todo se sentía significativo de alguna manera, como si estuviera construyendo algo en lugar de solo mantenerlo. Esa noche me preparé la cena. Nada elegante, solo pasta y vegetales y una copa de vino. Comí en mi mesa de cocina, en lugar de frente al televisor. Me tomé mi tiempo, saboreé cada bocado. Y cuando terminé, no me levanté inmediatamente para limpiar. Solo me quedé sentada terminando mi vino, mirando alrededor de mi pequeña casa y sintiéndome agradecida por ella. Agradecida por la estabilidad que había construido con mis propias manos. Agradecida de que fuera mía. Me fui a la cama temprano y dormí profundamente, mi cuerpo todavía ajustándose al cambio de horario, mi mente todavía procesando todo lo que había sucedido. Cuando desperté la mañana siguiente, recordé que Aaron vendría esta tarde. Me sentí nerviosa. No asustada exactamente, solo incierta sobre cómo sería esta conversación. Si venía a disculparse o a intentar una vez más hacerme sentir culpable. Si algo realmente había cambiado, o si esto era solo una tregua temporal hasta la próxima crisis. Limpié la casa aunque no lo necesitaba. Hice café aunque ya había tomado 2 tazas. Me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por jeans y un suéter. A las 2, escuché un auto estacionarse en la entrada. Miré por la ventana y vi a Aaron salir de su Honda, el que le había comprado hace años. Se veía cansada, más delgada de lo que recordaba. Se quedó junto a su auto por un momento, como si estuviera reuniendo coraje antes de caminar hacia mi puerta principal. Abrí antes de que pudiera tocar. «Hola, mamá». «Hola, cariño». Nos quedamos ahí paradas por un segundo, ninguna de las dos muy segura de cómo empezar. Luego, retrocedí y le hice un gesto para que entrara. Entró a la sala y se sentó en el borde del sofá, manos dobladas en su regazo. Me senté en la silla frente a ella, no junto a ella. Necesitaba la distancia, necesitaba el espacio para mantener mi terreno. «¿Cómo fue tu viaje?», preguntó en voz baja. «Fue bueno, realmente bueno. Nunca había estado en un lugar así». «Las Maldivas». «Lo sé», dije. «Yo tampoco». Asintió, mirando sus manos. «El papá de Joseph está en casa ahora. Se está recuperando. Fue difícil por un tiempo, pero lo logró. Me alegro». Establecimos un plan de pago con el hospital. Su mamá sacó un préstamo para su parte. Vamos a estar pagándolo durante años, pero lo manejaremos. «Lo resolvieron», dije. No teníamos otra opción. Me miró y sus ojos estaban húmedos. «¿Te aseguraste de eso?» No me estremecí. No me disculpé. Solo esperé. «Estaba tan enojada contigo», continuó. «Durante semanas estuve furiosa. Le dije a Joseph que estabas siendo cruel. Le dije a su familia que nos habías abandonado. Me dije a mí misma que ya no te importaba de mí». «¿Y ahora?», pregunté suavemente. Tomó una respiración temblorosa. «Ahora creo que tal vez te importaste por ti misma por primera vez en toda mi vida, y no supe cómo manejarlo». Algo en mi pecho se aflojó. «Aaron, ¿por qué dijiste que vengo al último en Navidad, frente a todos? ¿Por qué dijiste eso?» Cerró los ojos. «Porque lo creía. Porque habías pasado toda mi vida mostrándome que era verdad. Cada vez que necesitaba algo lo dabas. Cada vez que pedía ayuda decías que sí. Cada vez que había una elección entre tú y yo, me elegías a mí. Entonces pensaste que así se suponía que era». «Sí», susurró. «Pensé que eso es lo que las madres hacen. Pensé que amar significaba borrarte a ti misma. Eso es lo que te enseñé». Me miró sorprendida. «¿No vas a discutir? ¿No vas a decir que debería haberlo sabido mejor?» «No, porque es verdad. Te enseñé eso.
Cada vez que sacrifiqué sin reconocer el costo, te enseñé que el sacrificio era gratis. Cada vez que dije sí cuando quería decir no, te enseñé que mis límites no existían. ¿Por qué?, preguntó, y sonaba tan joven. ¿Por qué hiciste eso? Lo pensé. Realmente lo pensé. Porque tu padre se fue. Y estaba aterrorizada de que si alguna vez te decepcionaba, si alguna vez no era suficiente, tú también te irías. Así que me convertí en alguien que nunca podría decepcionarte. Alguien que siempre estaría ahí. Siempre diría que sí. Siempre te pondría primero. Pero eso no es sostenible. No, dije. No lo es. Y eventualmente, no me quedó nada. Estaba llorando ahora. Lágrimas corriendo por su cara. Te quité todo de ti. Lo di, dije suavemente. No lo tomaste. Lo di libremente. Pero lo di desde el miedo, no desde la salud. Y eso es mi responsabilidad, no la tuya. Debería haberlo notado. Debería haber visto lo que te estaba costando. Tal vez, pero lo escondí bien. Quería que pensaras que era fácil. Esa es parte del problema. Se limpió la cara con su manga. Cuando no regresaste, cuando no enviaste el dinero, sentí como si mi mundo se estuviera acabando. Como si te hubiera perdido. Y me di cuenta de que nunca había tenido que funcionar sin ti antes. No realmente. Has sido mi red de seguridad durante 30 años. Y ahora sabes que puedes sobrevivir sin una. Es aterrador. Lo es, asentí, pero también es libertad. Me miró. Realmente me miró, y pude verla tratando de entender, tratando de verme como algo más que solo su madre, como una persona, como alguien con necesidades y límites y sueños. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Me incliné hacia adelante. Aaron, te amo, siempre te amaré, pero no puedo volver a como eran las cosas. No seré tu fondo de emergencia más. No dejaré todo cada vez que necesites ayuda, no me borraré para hacer espacio para ti. No quiero que lo hagas, dijo rápidamente. Ya no quiero eso tampoco. Es fácil decir eso ahora, pero ¿qué pasa la próxima vez? ¿Qué pasa cuando algo sale mal y estás asustada y necesitas ayuda? Entonces pediré, realmente pediré, no asumiré, no exigiré, y si dices que no, lo aceptaré. ¿Puedes hacer eso?, vaciló. No lo sé, pero quiero intentarlo. Me recosté. Eso es todo lo que pido, que intentes. Estuvimos en silencio por un momento. Afuera, podía escuchar a un vecino cortando el césped. El sonido distante y ordinario. Lo siento, mamá, dijo Aaron, y esta vez su voz era firme. Clara. Siento haberte dicho que vienes al último. Siento haberte dado por sentada. Siento nunca haber preguntado qué necesitabas o qué querías, o si estabas bien. Siento que tuviera que casi perderte para despertar. Sentí lágrimas en mis propios ojos ahora. Yo también lo siento. Siento haberte enseñado que no importaba. Siento haberme hecho tan pequeña que olvidaste que siquiera estaba ahí. Se levantó y cruzó el espacio entre nosotras. Se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos en las suyas. Importas, dijo. Importas mucho. Y voy a hacerlo mejor. Lo prometo. No prometas, dije. Solo hazlo. Un día a la vez. Asintió. Y luego me abrazó. Realmente me abrazó. No los abrazos rápidos y obligatorios que usualmente daba, sino un abrazo real, que duró lo suficiente para que sintiera que temblaba. La sostuve y acaricié su cabello de la manera en que solía hacerlo cuando era pequeña. Pero cuando nos separamos, no intenté arreglar nada. No ofrecí dinero o soluciones o tranquilidad de que todo estaría bien. Solo la dejé sentarse con la realidad de lo que ambas habíamos aprendido. Se quedó otra hora. Hablamos de cosas más fáciles, sobre su trabajo, sobre mi viaje, sobre la clase de pintura en la que estaba pensando tomar en el centro comunitario. Cuando se levantó para irse, hizo una pausa en la puerta. ¿Puedo llamarte la próxima semana? Solo para hablar. Me gustaría eso, dije. No porque necesite algo, solo porque quiero. Aún mejor. Sonrió, una sonrisa real que alcanzó sus ojos, y se fue. Me quedé parada en la ventana y la vi alejarse. Luego fui a mi cocina y me preparé té. Lo llevé a la sala y me senté en mi silla favorita y miré alrededor de mi casa tranquila. Esta era mi vida ahora, no perfecta, no fácil, pero mía.
Y por primera vez en 60 años, eso se sentía suficiente. En realidad, se sentía más que suficiente. Se sentía como todo. Saqué el cuaderno donde había escrito mi lista de cosas que quería hacer, lo leí de nuevo, y luego agregué una línea más al final. Aprender a ponerme primero sin disculparme. Ya lo estaba haciendo, pero quería seguir haciéndolo por el resto de mi vida. Recogí mi teléfono y busqué clases de pintura. Encontré una que comenzaba el próximo jueves en el centro comunitario, justo como había visto antes de irme. Me inscribí sin dudarlo. Luego le envié un mensaje de texto a la mujer de Alemania que había conocido en las Maldivas. Habíamos intercambiado números en mi último día, prometiendo mantenernos en contacto. Estoy en casa, diferente de cuando me fui. Gracias por tu amistad. Me respondió casi de inmediato. Bien, mantente diferente, te lo has ganado. Sonreí y dejé el teléfono. El sol de la tarde entraba por mis ventanas, haciendo que todo fuera cálido y dorado. Me senté ahí en la luz y me permití sentirlo, todo. La paz, el alivio, la esperanza. El conocimiento de que finalmente me había elegido a mí misma y el mundo no se había acabado. Apenas había comenzado. Han pasado 6 meses desde que regresé de las Maldivas. 6 meses desde que me elegí a mí misma. 6 meses desde que todo cambió. La primavera se convirtió en verano y el verano en otoño. Las hojas en Denver se tornaron doradas y rojas, y las observo desde mi clase de pintura en el centro comunitario cada jueves por la noche. Todavía no soy buena pintando, mis árboles parecen más brócoli y mis cielos tienden hacia el púrpura turbio en lugar de los azules suaves a los que apunto. Pero no me importa. Estoy aprendiendo. Estoy intentando. Estoy haciendo algo solo por el placer de hacerlo, no porque sirva a alguien más. La instructora, una maestra de arte jubilada, llamada Margaret, me dijo la semana pasada que estoy mejorando. «Te estás soltando», dijo. «Al principio pintabas como si tuvieras miedo de cometer errores. Ahora solo estás pintando». Tenía razón. Había pasado tanto de mi vida con miedo de equivocarme, miedo de decepcionar a la gente, miedo de ocupar espacio que no había ganado. Ya no tenía miedo. Aaron me llama una vez por semana ahora, a veces 2. No cuando necesita algo, sino solo para hablar sobre su día, sobre el mío. Sobre nada en particular. El martes pasado, llamó para contarme sobre un libro que había leído que le hizo pensar en mí. Es sobre una mujer que viaja sola por Europa después de su divorcio, dijo. Y aprende todas estas cosas sobre sí misma que nunca supo. Me recordó a tu viaje. Yo no me divorcié, dije. No, pero estuviste sola por primera vez, realmente sola, y regresaste diferente. ¿Eso es algo bueno?, pregunté. Es lo mejor, dijo en voz baja. Tengo a mi mamá de vuelta, la real, no la que estaba desapareciendo lentamente. Hablamos durante 1 hora ese día, sobre libros y viajes y sueños, que cada una había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Cuando colgamos, me quedé sentada con el teléfono en la mano y me maravillé de lo diferente que se sentía nuestra relación, cuanto más ligera, cuanto más honesta. Había cumplido su palabra. Preguntaba antes de asumir. Aceptaba no sin hacerme sentir culpable. Aparecía en cosas sin esperar que resolviera sus problemas. Y cuando ofrecía ayuda ahora, lo cual hacía a veces porque quería, no porque me sentía obligada, me agradecía como si fuera un regalo en lugar de una expectativa. Eso es lo que había faltado todos esos años. Gratitud, apreciación, el reconocimiento de que lo que daba me costaba algo, incluso si lo daba voluntariamente. El padre de Joseph se recuperó completamente. Me enteré a través de Aaron, quien lo mencionó casualmente un día. De la misma manera en que mencionarías el clima. Está genial. De vuelta a jugar golf y molestar a la mamá de Joseph. Me alegro, dije, y lo decía en serio. Todavía estamos pagando las facturas del hospital, agregó, pero lo estamos manejando. Tuvimos que recortar algunas cosas, pero nos ha hecho más cuidadosos con el dinero, más intencionales. Eso no es algo malo. No, aceptó, no lo es. No me agradeció por negarme a pagar. Pero creo que ahora entendía por qué lo había hecho. Por qué les había dejado luchar. Por qué había elegido mi paz sobre su pánico. Porque algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera difícil.
Y a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que la gente lo resuelva por su cuenta. Me uní al club de lectura en la biblioteca en mayo. Nos reunimos cada 2 miércoles por la noche. El mes pasado, leímos una novela sobre 3 generaciones de mujeres en una familia, cada una tratando de liberarse de los patrones que la generación anterior había establecido. Durante la discusión, me encontré hablando sobre mi propia vida, sobre Aaron, sobre los años de sacrificio, sobre el momento en Navidad cuando todo cambió. Las otras mujeres escucharon, algunas asintiendo, algunas limpiándose los ojos. Cuando terminé, una mujer llamada Ruth, que debía tener unos 70 años, extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Bien por ti, dijo. Esperé hasta los 72 para hacer lo que tú hiciste a los 60. Desearía haber sido más valiente antes. Nunca es demasiado tarde, le dije. No, aceptó. Pero antes es mejor. Pensé en eso en mi camino a casa, sobre todos los años que había desperdiciado siendo pequeña, siendo callada, siendo conveniente. Pero no me permití quedarme en el arrepentimiento. No podía cambiar el pasado, solo podía vivir diferente ahora. Y lo estaba haciendo. En agosto, tomé otro viaje. Nada tan extravagante como las Maldivas. Solo un fin de semana largo, en Santa Fe. Siempre había querido ver las galerías de arte allí, los edificios de adobe, la forma en que se veía la luz en el desierto. Conduje en lugar de volar, tomándome mi tiempo. Me quedé en una pequeña posada, con un patio lleno de flores, y pasé 3 días vagando por galerías y comiendo en restaurantes sobre los que había leído en línea. Fui sola. Y amé cada minuto. En mi última noche allí, me senté en el patio, con una copa de vino, y vi el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Una pareja sentada cerca preguntó si estaba viajando sola. Sí, dije. Valiente, dijo la mujer, la misma palabra que había escuchado antes. Pero esta vez la corregí. No valiente, dije. Solo finalmente despierta. Cuando regresé a Denver, tomé una decisión. Había estado pensando en ello durante meses, sopesándolo, preguntándome si estaba lista. Decidí jubilarme temprano del centro de llamadas. Había estado allí durante más de 20 años, y tenía suficiente ahorrado ahora. Suficiente, entre mi pequeña pensión y el seguro social, para vivir simplemente, pero cómodamente. No necesitaba lujos. Solo necesitaba libertad. Di mi aviso en septiembre. Mi supervisora estaba sorprendida. Eres una de nuestras mejores empleadas, dijo. ¿Estás segura? Estoy muy segura, dije. Mi último día fue el 15 de octubre. Mis compañeros de trabajo me hicieron una pequeña fiesta con pastel y tarjetas y buenos deseos. Preguntaron qué iba a hacer con todo mi tiempo libre. Vivir, dije. Solo vivir. Se rieron, pensando que bromeaba, pero no lo estaba. Por primera vez en mi vida, iba a despertar sin alarma, sin obligaciones, sin nadie que me necesitara estar en algún lugar o hacer algo. Iba a pintar y leer y viajar cuando quisiera. Iba a dar largos paseos y cocinar comidas que tomaban horas y sentarme en cafeterías viendo pasar a la gente. Iba a existir sin justificar mi existencia. Y eso se sentía revolucionario. Aaron vino el fin de semana después de mi jubilación con una botella de champán y flores. «Felicidades, mamá», dijo abrazándome. «Lo lograste. Eres libre». Nos sentamos en mi porche trasero bebiendo champán bajo el sol de la tarde, y me preguntó qué había aprendido de todo lo que había pasado. Lo pensé durante mucho tiempo. Aprendí que el amor no se supone que te borre. Finalmente dije. Quedar no es lo mismo que desaparecer. Que los límites no son muros. Son puentes a relaciones más saludables. Y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de hacerlo todo. Estuvo callada, girando su copa en sus manos. Todavía estoy aprendiendo eso, dijo. Con mi propia hija, a veces me sorprendo haciendo lo que tú solías hacer, diciendo sí cuando quiero decir no, dando cuando necesito guardar, y tengo que detenerme y recordar lo que te hizo, lo que nos hizo ambas. Lo que nos hizo ambas, corregí. Perdiste una madre que sabía cómo ser una persona. Yo me perdí a mí misma. Nadie ganó. Pero lo estamos arreglando ahora. Lo estamos,
asentí. Una elección a la vez. Levantó su copa. Por nuevas elecciones. Toqué mi copa con la suya. Por nuevas elecciones. Nos quedamos sentadas hasta que se puso el sol, hablando de todo y nada. Y cuando se fue, me abrazó de nuevo. Te amo, mamá. A ti real. No a la versión que desaparecía para hacer espacio para mí. Yo también te amo, cariño. Después de que se fue, me quedé en el porche envuelta en una manta, viendo salir las estrellas. Pensé en Navidad hace casi un año. En sentarme en esa mesa y escuchar las palabras que cambiarían mi vida. Tus necesidades vienen al último. En ese momento, se había sentido como un cuchillo en el pecho. Ahora, se sentía como la llamada de atención que desesperadamente necesitaba, pero había tenido demasiado miedo de escuchar. Porque Aaron había tenido razón. En la vida que había construido, en el patrón que había creado, mis necesidades sí venían al último. Pero eso fue obra mía, no de ella. Y una vez que finalmente escuché la verdad, una vez que finalmente la vi claramente, había podido cambiarla. Saqué mi teléfono y me desplacé por las fotos de las Maldivas. Yo en la terraza de mi villa, yo en el agua, yo al atardecer con un coco en mi mano. Me veía feliz en esas fotos, genuinamente feliz. No la sonrisa cansada que había usado durante años mientras pretendía que todo estaba bien. Felicidad real. El tipo que viene del descanso, de la paz, de finalmente ponerte primero. Dejé el teléfono y miré las estrellas, tan brillantes en el cielo claro de octubre, y pensé en todo lo que había aprendido en 60 años de vida, que el sacrificio sin límites es solo autodestrucción, que no puedes amar bien a otros si no te amas a ti misma primero, que decir no es lo mismo que ser egoísta, que tus necesidades importan tanto como las de cualquier otro, que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, y que cuando alguien te dice dónde estás parada en su vida, debes escuchar, luego decidir dónde quieres estar tú. Había escuchado a Aaron esa Navidad, y luego había elegido la libertad. Había elegido el descanso, me había elegido a mí misma, y nunca daría un paso atrás de esa elección. Porque había pasado 26 años siendo una madre que se borraba a sí misma, ahora estaba aprendiendo a ser una madre que existía. Y eso era mejor para ambas. Me levanté de la silla del porche, recogí mi manta, y entré. Mañana iba a dormir hasta tan tarde como quisiera, luego tal vez pintaría, o leería, o conduciría a algún lugar donde nunca había estado solo para ver cómo se veía. Las posibilidades se extendían frente a mí como un camino abierto. Y por primera vez en mi vida, yo estaba conduciendo. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Cuando alguien te dice que vienes al último, ¿cómo respondes? Deja un comentario y házmelo saber. Y si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, presiona ese botón de me gusta y suscríbete. Porque la verdad es que elegirte a ti mismo no es egoísta, es supervivencia. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es finalmente ponerte primero. Me elegí a mí misma. Y no tengo intención de dar un paso atrás. No por nadie, nunca más.